Muy buenos días a todos los presentes, a todos los de las diferentes áreas del ayuntamiento. Gracias por asistir al tema y al curso de capacitación sobre el acceso, sobre el derecho de acceso a la información y protección de datos personales a través del INAI. A continuación voy a dar la bienvenida a las personas que en su momento pues, van a dar el curso. Tenemos a la comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, Cintia Denise Gómez Castañeda. Buenos días. Bienvenida. Tenemos también a la jefa de Departamento de Dirección de Vinculación con la Sociedad del INAI, María Soledad Rodrigo. Bienvenida. Y a nuestra Dirección de Transparencia, José Pedro Fimbre, que a todos conocemos. Bueno, pues a continuación daríamos paso al tema. No sé, ¿quién quiere empezar? Director, delegada. Sí, licenciado, pues. Muy buenos días a todos. Es un gusto conocerlos. Me gustaría preguntarles de qué áreas administrativas nos acompañan. Nosotros venimos de la Secretaría de Administración Urbana. Muy bien. ¿Ustedes cuál? ¿Y por allá atrás? La licenciada tiene Catastro. IMAC. Dirección de informática. Muy importante. Coplado. Entonces tenemos el sector central y tenemos para municipales, ¿verdad? Seguridad pública. Muy bien. Bueno, es importante preguntar y enriquecernos para saber el público al que podemos dirigir la capacitación, ¿no? Y darle los ejemplos los más apegados a su labor diaria. Para el Instituto de Transparencia y en nombre de mis compañeros comisionados, el comisionado Jesús Alberto Sandoval López y la comisionada presidente Lucía Ariana Miranda Gómez, que creo que ya hemos coincidido con ustedes en otros eventos, entonces ya los ubican. Es muy significativo para nosotros estar aquí impartiendo conocimientos a través de este programa que es la Caravana por la Transparencia y la Privacidad, liderado por el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, y también pues con mayor importancia nuestros anfitriones, el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, que haya creído en este proyecto, en esta capacitación y nos abra las puertas para llegar a ustedes, a brindarles herramientas que les permitan hacer mejor su trabajo. Aprovechen a la expositora sumamente preparada que nos acompaña el día de hoy, María Soledad Rodrigo, quien tiene toda la experiencia en cuanto a los alcances del derecho de acceso a la información, de la transparencia y de la protección de datos, porque seguramente en la práctica le surgen dudas respecto a si contesto, no contesto, cómo lo subo, cómo lo publico. Esto se debe testar, esto se clasifica, esto se reserva, ¿no? Y si no han llegado todavía a ese nivel de dudas, estamos aquí para que cuando les lleguen, ustedes ya tengan un punto de orientación de cómo actuar respecto a las funciones que se deben de cumplir en su unidad administrativa, y para dar cumplimiento a la ley de transparencia que nos ocupa aquí en el Estado. Una vez más agradezco a Jaime Ibarra Acedo, el oficial mayor, y a José Pedro Fimbres, el director de Transparencia, por brindarnos este espacio.
y por permitirnos pues estar aquí, ¿no? Brindando esta capacitación. Y sin mayor preámbulo, voy a leer la semblanza curricular de nuestra expositora Soledad Rodrigo, quien ya se mencionó que es jefa del Departamento de Vinculación con la Sociedad del INAI. Es licenciada en Administración y maestra en Derecho con orientación en Derecho a la Información. Cuenta con más de 12 años de experiencia en temas de transparencia, de acceso a la información pública, rendición de cuentas y protección de datos personales. Se desempeñó como consultora en transparencia por la Universidad Autónoma de Nuevo León y desde el año 2013 forma parte del equipo de la Dirección de Vinculación con la Sociedad en el INAI. Aporta su experiencia en la construcción de una cultura de transparencia, de acceso a la información y de protección de datos personales, buscando que estos tengan incidencia en la vida cotidiana de las personas. Que finalmente en el servicio público todo lo que hacemos se vea reflejado hacia la sociedad. Le cedo el uso de la voz a la expositora Soledad Rodrigo, para quien les pido un fuerte aplauso, porque nos visita desde muy lejos. Gracias, buenos días a todas y todos. Agradezco su presencia aquí principalmente a ustedes y también al Ayuntamiento, ¿no? Y al ITAIF por invitarnos a formar parte de estas actividades tan importantes para ustedes. Espero que lo que les comparta el día de hoy les dé como un panorama más amplio acerca del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, que les va a servir muchísimo para el ejercicio de sus funciones. Vamos a buscar proyectar la presentación, ¿sí? Me gustaría preguntarles, en tanto se proyecta, ¿quiénes están ya familiarizados con el tema con el derecho de acceso a la información? Para acá la primera fila, para que... Están más o menos familiarizados, ¿sí? Perfecto. Y bueno, de todas formas va a ser de muchísima utilidad porque van a poder profundizar o aclarar incluso algunos aspectos. El objetivo de este taller, primero, es que tengan conceptos básicos que les va a permitir comprender mucho más el derecho de acceso a la información. Conocer un poco la utilidad social, para qué se ejerce este derecho. Y vamos a ubicar algunas herramientas, que nos van a permitir en algunas de las formas del ejercicio del derecho para las personas poder ejercerlo, ¿no? Entonces, el contenido, el derecho de acceso a la información, voy a ir anticipándome, ¿no? Les quiero comentar que es un derecho humano, es un derecho fundamental, está reconocido primero en los tratados internacionales, pero también aquí en México, además de los tratados internacionales de los cuales México es parte, está reconocido en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sí? Es un derecho constitucional, está establecido como garantía para las personas, y lo que establece el artículo 6º, ¿sí? Hay tres principales características. En principio, lo que establece es que el derecho de acceso a la información será garantizado por el Estado, ¿sí? Entonces, parte de esa idea, y después lo que dice es que toda la información en posesión de los sujetos obligados, es decir, de todas las autoridades del país, sea del ámbito estatal, federal, municipal, ¿no? Fideicomisos incluso, sindicatos, partidos políticos, toda la información que generan en el ejercicio de sus atribuciones será pública, ¿sí? La generalidad parte de la idea de que la información que generamos, todas las autoridades, es pública. Y en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. ¿Qué significa esto? Partimos de la idea de que toda la información es pública. Puede haber excepciones a la publicidad de la información, y eso también lo vamos a abordar un poco aquí para que tengan el conocimiento, ¿no? De aquellas excepciones. Y en la interpretación de máxima publicidad hay distintas interpretaciones en el medio. Uno es, si pide una persona información muy específica y a lo mejor ustedes, las autoridades no la tienen en su poder,
lo que suelen decir es, no tengo exactamente lo que me pides, pero tengo esta información que puede ser de tu utilidad, ¿no? Esta información te puede servir. A lo mejor no tengo información de una actividad en específico, pero tengo una que está relacionada, entonces ahí te la entrego. La otra interpretación que se utiliza en el principio de máxima publicidad es que, por ejemplo, las unidades administrativas que reciben una solicitud de información, la leen y son las que determinan de primera mano si esa información puede ser pública o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los que conocen la verdadera naturaleza de la información que generaron esas unidades administrativas. Entonces, llega una solicitud de información, buscan en sus expedientes y ellos dicen, tengo duda de si la puedo entregar o no, ¿sí? Y que entonces ahí es donde entra la interpretación del principio de máxima publicidad, que ante la duda se deberá favorecer, es decir, privilegiar el derecho a la persona de acceder a la información. Si no estoy seguro de si la información debe de ser pública o no, privilegio la entrega de la misma, ¿sí? Por eso se conoce como la parte del principio de máxima publicidad que va a ir avanzando. Otra cosa que establece la Constitución en su artículo 6º, me he adelantado un poquito, luego no se preocupen, voy a comentar esta parte, es que se deberá proteger los datos personales y la vida privada de las personas. ¿Qué significa esto? En el ejercicio de sus atribuciones, las autoridades manejan información personal, desde el expediente de un empleado hasta de una persona que vino a hacer un trámite y entrega requisitos, o sea, tienen en su poder información personal. Esta información personal, por más que forme parte de los expedientes de una autoridad, no se pueden entregar por el hecho de que una persona los pida. O sea, solamente podrán tener acceso el titular de dichos datos o alguien que manifieste ser su representante legal. Pero sí hay obligación por parte de las unidades administrativas de resguardar dicha información, de tomar las medidas necesarias para que esa información esté protegida, ¿no? Bien sabemos que, pues bueno, las bases de datos pueden ser claramente vulneradas o alguien puede copiar la información y decir, pues me la llevo a casa, ¿no? O la comparto con alguien más. Eso, o sea, no debería de ser así. O sea, se deben de proteger los datos personales. Y lo otro que establece también la Constitución es que toda persona, sin necesidad de acreditar un interés legítimo sobre la información que está pidiendo, va a tener el derecho a acceder a ella. Es decir, que si se hace una solicitud de información, ninguna autoridad puede preguntar para qué la quieres o por qué la estás pidiendo. Simplemente se entrega, ¿no? Así es. O sea, es amplio el derecho. Este derecho, o sea, muchas veces se preguntan para qué sirve, ¿no? O sea, el derecho de acceso a la información primero fomenta la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque los asuntos públicos, o sea, pueden ser, o sea, están al alcance, o sea, de las personas. La información, ¿no?, que se genera está al alcance de las personas y las personas van a tener mayores elementos para poder tener una participación más activa en la sociedad. Relativa a los asuntos públicos, por supuesto. La cuestión de, también este derecho se considera como un derecho llave. Ejercer el derecho como producto vamos a obtener información. ¿Y esa información para qué nos va a servir? Para hacer efectivo el ejercicio de otros derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a que se hagan muchísimas cosas. Todos los derechos que se imaginen, o sea, pueden ser fortalecidos en su ejercicio con información pública. Por ejemplo, si ustedes tienen un centro de salud, ¿no?, ustedes tienen conocimiento que a lo mejor desde la federación se están bajando recursos a los centros de salud en el ámbito estatal y municipal. Entonces, a lo mejor ustedes pueden pedir, pueden pedir a la Secretaría de Salud, ¿cuánto presupuesto tienes designado, no? O qué apoyos tienes establecidos para brindar a los centros de salud que están en el municipio de Rosarito, en el estado de Baja California. Porque muchas veces la información no llega a todos los puntos que debería llegar. Entonces, de repente, no tener información, o sea, se genera desconocimiento sobre una determinada situación, y he escuchado en diversos talleres como estos
que dicen es que nosotros no sabemos si tenemos el acceso a algunos apoyos que se dan desde la federación. Entonces, muchas veces la sociedad ha tenido una participación tan activa que sobre algún asunto de interés han logrado dar con información, o sea, con el conocimiento que desde la federación a lo mejor se estaban dando apoyos específicos para un centro de salud en una entidad federativa determinada o en algunos municipios. Se acercaron con los ayuntamientos, ¿no? Y le dijeron, oye, es que existe aquí, o sea, la posibilidad de que se pueda pedir este apoyo, ¿no? O sea, se están dando estos recursos, o sea, y hay veces que hay desconocimiento de esta información que existe, ¿no? Entonces, fomenta una mayor participación ciudadana y lo que se dice es que la sociedad, al estar informada, va a estar en condiciones de tomar mejores decisiones, ¿no? Y tener una mejor participación. El artículo 6º constitucional se reformó en el año 2014. Este derecho de acceso es nuevo, relativamente. Estamos hablando que en el año, o sea, empezó a operar el derecho de acceso a la información en el año 2003, o sea, a nivel federal, se fueron sumando las entidades federativas y era muy heterogéneo el ejercicio del derecho. Anteriormente, habían muchos sistemas, en cada entidad federativa había un sistema para que la persona hiciera solicitud de información. Por ejemplo, si yo quería hacer una solicitud de información a una autoridad del gobierno de Baja California, tenía que darme de alta en el sistema del estado de Baja California y hacer la solicitud de información. Si quería hacer una solicitud de información a la federación, tenía que darme de alta en el sistema, ¿no?, de la federación y ingresar la solicitud ahí. ¿Qué implicaba esto? Que tenía que tener una multiplicidad de usuarios y contraseñas y o sea, demandaba muchísimo tiempo el ejercicio de este derecho. Por otro lado, había otro problema. En algunas entidades federativas, o sea, el plazo de atención de respuesta a una solicitud de información era de 10 días, en otras entidades federativas no había una fecha límite, en otras, o sea, también pasaba lo mismo con la información de naturaleza reservada, ¿no? En un estado, la información que pedía, o sea, si yo quería hacer un estudio, por ejemplo, comparativo a nivel nacional, ¿no?, de cómo estaba mi entidad federativa respecto de otra, puedo ejercer el derecho de acceso a la información y obtenerla para hacer dicho estudio, ¿no? Entonces sucedía que si yo pedía la información en una entidad federativa, me la podían dar sin ningún problema, pero en otra entidad federativa me decían, no, esa es información clasificada como reservada. Ante esta heterogeneidad del ejercicio del derecho, las otras, o sea, demás características, o sea, motivaron a que se impulsara una reforma al artículo 6º constitucional. Esta reforma llegó en el año 2014 y derivado de ello se promulgó la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Acceso a la Información Pública. Esta ley es de observancia en todo el país, ¿sí? Desde el extremo norte al extremo sur tiene que observar lo establecido en esta ley general. Yo lo que siempre interpreto en un lenguaje más llano es que la ley general es la columna vertebral de todo el ejercicio del derecho en todo el país. De esta normatividad se desprenden todas las normatividades de todo el país. Por ejemplo, cada entidad federativa tiene una normatividad específica en materia de acceso a la información, ¿no? Pero está pegada a esta ley general. Es decir, que si ustedes ubican aspectos generales de la Ley General de Transparencia, van a poder conocer cómo es prácticamente el ejercicio del derecho en todo el país, ¿no? Para las particularidades, o sea, hay que observar de todas formas la normatividad del Estado. Pero, por ejemplo, algo que nos dice esta ley es que el plazo límite para entregar una respuesta derivado de una solicitud de información es de 20 días hábiles, ¿sí? Hay leyes que establecen menor plazo. Si establece una ley menor plazo, no sucede nada, ¿sí? O sea, sí, no es inconstitucional, por así decirlo. Se apega a la normatividad, a esta ley general, o sea, porque en lugar de perjudicar, beneficia a la persona que está haciendo una solicitud de información. Pero si hay una ley que en su momento estableció un plazo máximo de respuesta 21 días hábiles o más, entonces en su momento, pues obviamente eso es inconstitucional porque contraviene lo que está establecido en esta ley y por ende se tenía que adecuar. Es decir, el techo, ¿no?, es esta ley general. El plazo máximo de reserva, por ejemplo, de la información es de 5 años. Anteriormente, o sea, por lo menos en la federación era de 12 años, ¿no? Hoy por hoy se acorta
Y pues bueno, vamos a profundizar más adelante sobre ese tema. Otra de las cosas que establece, además de ampliar la gama de sujetos obligados, ¿no?, es establecer estas bases, principios y procedimientos. Primero parte de que es obligación de los organismos garantes otorgar medidas para asegurar el derecho de acceso a la información. En cada entidad federativa y en la federación hay organismos garantes especializados en la materia. En el estado de Baja California es el ITAI, BC, en la federación es el INAI, por ejemplo en Veracruz es el IBAI, ¿no? En Zacatecas es el ISAI, y así cada entidad federativa tiene su órgano garante especializado, que en su mandato tiene garantizar el derecho de acceso a la información que realizan las personas. Si ustedes, perdón que yo sigo avanzando, si ustedes tienen alguna pregunta, con toda la libertad, o sea, la hacen, o sea, ahí lo pueden interrumpir sin ningún problema, me avisan y hacemos un alto en la exposición. ¿No puedes levantar un poco más la pantalla? Sí, claro. Sí, ahí las compañeras van a ayudar. Ahí se ve mejor. Otro principio que establece la ley general es que toda la información será pública, completa, oportuna y accesible. Se parte de la idea de que la información cumple con estos atributos. Oportuna es que esté actualizada, completa, pues es que, o sea, obviamente, esté lo más completa posible, ¿no? O sea, generalmente en el día a día se acumula mucho trabajo, pero debemos procurar que la información que obre en los archivos de las autoridades sea completa y accesible, que permita brindar el acceso a cualquier persona que la desee obtener. Hoy por hoy, o sea, ya está predominando mucho el aspecto, o sea, la información en versión digital, ¿no? Hay veces que esté accesible, bueno, puede ser que esté ilegible, se escanea y prácticamente no se puede leer, ¿no? Entonces hay que procurar hacerla accesible, o sea, que cualquier persona que la reciba esté en condiciones de leer la información. Otra cosa que establece la ley general es que la traducción a lenguas indígenas. Si una persona hace una solicitud de información y selecciona la opción de traducción en alguna lengua indígena y va a especificar en qué lengua indígena se requiere, la autoridad que recibió esa solicitud deberá adoptar las medidas necesarias para poder tener la información traducida. Generalmente, estas solicitudes, ¿sí?, si bien es alguien que las hace y escribe en español, ¿no?, por ejemplo, y selecciona esta opción, seguramente es porque está ayudando a alguna persona que habla una lengua indígena que la necesita. La ley lo que prevé es que las autoridades tienen que adoptar los mecanismos necesarios para poder asegurar esta traducción. Por ejemplo, mediante un convenio, se acercan con autoridades, por ejemplo, que estén, o sea, que tengan traductores, ¿no? Que sean muy, o sea, acercarse, ¿no?, en el apoyo colaborativo con otras instituciones que puedan facilitar lo que es esta traducción a la lengua indígena. También lo que dice es que los sujetos obligados deben documentar todo acto que deriven de sus atribuciones. Por ejemplo, en una de las atribuciones de la Dirección General a la cual pertenezco es impartir talleres de sensibilización. Por eso, por ejemplo, hay listas de asistencia, ¿no? Porque tengo que documentar que estamos aquí impartiendo el taller de sensibilización. Entonces, tenemos que documentarlo de alguna manera, generar un reporte, contar con la lista de asistencia y todo lo que permita evidenciar, o sea, la actividad. Entonces, lo mismo aplica con todas las atribuciones que derivan del ejercicio de sus facultades, que están establecidas en un reglamento interior, en un manual de operación, o sea, o en algún documento equivalente. Ustedes, cuando están en la unidad administrativa, si las funciones son estas, entonces si está dentro de las funciones generar, por ejemplo, información estadística sobre algún asunto, entonces hay que documentarlo, ¿no? Y también lo que establece que no se cobrará por el ajuste razonable. Tampoco, aquí voy a ahondar también un poco más. Si hay una persona que tiene alguna discapacidad, por ejemplo, una discapacidad auditiva o visual,
y está solicitando que se traduzca la información en un formato, por ejemplo, en braille, en un sistema braille, o que esté en formatos que pueda leer un sistema, por ejemplo, un sistema Show, que es el que lee el documento, se los va a especificar a través de la plataforma, ¿no? A través de la realización de la solicitud de información. Y ustedes, al igual que la traducción en lengua indígena, tendrán que adoptar la medida necesaria para traducir a ese sistema la información solicitada, ¿no? Tanto la traducción a lengua indígena como el ajuste razonable, es decir, traducir la información para una persona que tiene una discapacidad, no se le puede cobrar al solicitante, ¿no? Eso es algo que no tiene un costo, esa adaptación de la información. Y aquí va uno de los principios, está ligado a lo que establece la Constitución, que no se podrá condicionar el acceso ni justificar la utilización de la información. Es decir, que si alguien les pide la información, nadie les puede decir para qué la quieres, en qué la vas a usar, no la puedes usar en esto, pero sí en esto otro, o sea, eso no se puede llegar a hacer. Y otra cosa que establece, o sea, que si hay una declaración de inexistencia de lo que se está pidiendo, o se reserva la información que no se puede entregar, se tiene que demostrar. No, o sea, ya no funciona el simple hecho de decir, no tengo la información, es inexistente y es con eso ya, o sea, válido la respuesta. No, no es tan sencillo. En el caso de la inexistencia, o sea, hay un comité de transparencia, ¿no?, que recibe la declaratoria de inexistencia por parte de la unidad administrativa, y el comité de transparencia hace una revisión de que se hizo una búsqueda exhaustiva de la información y confirma o no confirma la declaratoria de inexistencia. En el caso de la información clasificada como reservada, es decir, que sí están nuestros expedientes, pero no se puede entregar por algún motivo, ahí lo que tiene que hacer la unidad administrativa que tiene la información en su poder es, primero, fundamental, es decir, por qué supuesto de la ley, o sea, yo estoy imposibilitado de entregar esa información. Y lo segundo que tengo que hacer es motivar, o sea, hacer una prueba, lo que se conoce como una prueba de daño. Esa prueba de daño lo que significa es que yo voy a exponer en una narrativa los motivos que generaría, o sea, del daño que generaría hacer pública dicha información. El hecho de revelarse podría afectar la seguridad nacional, pero más ampliado, ¿no? O sea, un poco más en lo específico. Entonces ya el comité de transparencia lo que hace es revisa la prueba del daño, revisa el fundamento legal más los demás elementos que tenga en sus manos y va a proceder a confirmar o revocar la clasificación de esa información como reservada. ¿Sí? Esos son algunos de los principios. Ahora vamos a ver algunos conceptos básicos. ¿Alguno de ustedes quiere exponer lo que interpreta como transparencia a partir de la lectura de lo que tenemos aquí en la diapositiva? Para que no sea tan monótono. O sea, ¿hay alguien que quiera interpretar, o sea, lo que considera que es transparencia? ¿Alguno de ustedes por qué? ¿No? ¿Quién se anima? Por ahí el compañero, sí, por supuesto. Hay un incentivo para aquellos que contesten. Sí. Tómate el tiempo para leerlo y lo interpretas tú a tu manera. De todas formas, en lo que lo vas pensando, lo voy leyendo para el resto de los compañeros, ¿no? Dice, es una política del Estado mexicano para producir y emplear sistemáticamente información como un recurso estratégico destinado a facilitar y dotar de contenido a la participación de la sociedad en los asuntos públicos. La transparencia implica que cualquier persona puede observar las decisiones que está tomando el gobierno, qué recursos está empleando, cómo está usando los medios que tiene a su alcance y qué resultados está obteniendo, ¿no? Entonces, a partir de esta lectura, para ti, ¿qué es la transparencia? Hola, muy buenos días. Bueno, ya escuchando la lectura, a mi punto de vista más que nada es una herramienta y una metodología para que el ciudadano sepa qué está haciendo el gobierno
de puertas abiertas y con la mayor, vaya la redundancia, transparencia, ¿no? Para que vea qué está haciendo los servidores públicos, la implementación del presupuesto para el ejercicio público. Entonces es muy importante esto, pues el gobierno, el Estado mexicano, pues está abriendo las puertas para que todo sea transparente, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Tu nombre? Francisco. Ahí vamos a darle... ahí tiene... no está ya. Un aplauso para Francisco que se animó a compartir. Efectivamente, o sea, la transparencia permite conocer a las personas qué es lo que están haciendo las distintas autoridades. Y eso, ¿saben qué? Genera mayor confianza también en la sociedad. ¿Por qué? O sea, el ejercicio público, ¿no? Como su segunda palabra lo dice, se ejerce con recursos públicos. Y esos recursos públicos son los que aporta la sociedad en México para, o sea, que se lleven a cabo. Por lo tanto, tienen todo el derecho de saber qué es lo que se hace con el dinero que se destina para una función. También aquí quiero especificar que el derecho de acceso a la información, al ser un derecho humano, o sea, puede ser un niño que quiera preguntar, por ejemplo, cuántos maestros hay en su escuela, no tiene ninguna limitante para recibir esa respuesta a la información, ¿sí? O sea, no es como el derecho al voto, que el derecho al voto, para poder ejercerlo, hay que ser mayor de 18 años y ciudadano mexicano. Aquí no. Aquí puede ser una persona, un migrante en tránsito que quiera acceder a información, que quiera conocer dónde están las estaciones migratorias, dónde se localizan los albergues, y tiene todo el derecho a recibir una respuesta por parte de la autoridad competente, ¿no? Lo mismo que un chico de secundaria, que una persona, o sea, un adulto mayor, o sea, cualquier persona que quiera ejercer en México el derecho de acceso a la información no va a tener ninguna limitante, con excepción de lo que hablábamos acerca de los datos personales, que eso vamos a profundizar un poquito más. En el caso de información pública, ¿no? Es toda aquella información que está contenida en los expedientes. Puede ser un expediente, puede ser una circular, puede ser un mail, ¿sí? Que se haya enviado, puede ser un oficio, resoluciones, correspondencias, acuerdos. Imagínense, o sea, la gama de información pública que existe, ¿no? En diversos documentos. No necesariamente tiene que ser un oficio o un expediente completo, o sea, con que sea, por ejemplo, si alguien quiere pedir una circular o un convenio, o sea, lo puede llegar a hacer. También, ¿no? Habla de la información de estadísticas o cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades de las distintas autoridades. Ahora bien, la información puede estar contenida en cualquier medio, ¿sí? Puede ser impreso, digital, sonoro, holográfico, o en cualquiera de sus formas, ¿no? En ocasiones, o sea, están grabadas, ¿no? En videocassette, ¿no? Entonces, pues en la forma que esté, o sea, se tiene que facilitar el acceso a esa información. ¿De cualquier expediente, a pesar de que sea un expediente privado? Por decirle algo, si yo voy a hacer una gestión y voy a hacer un trámite, como los que se hacen en control urbano, en donde yo le demuestro mi propiedad, todo lo que yo tengo, mi proyecto y todo lo demás se convierte en público por el solo hecho de estar en posesión de un gobierno. Hay información que sí o sea, ese podría ser como una versión pública, habrá que hacer una versión pública. Por ejemplo, los estudios de impacto ambiental derivan de un trámite que hacen las empresas para poder obtener un permiso. O sea, esa información, si alguien la quiere solicitar, claro que puede tener acceso a ella, ¿no? Sí, aquí no sería el documento que expide la autoridad, sino usted me dice el contenido de los expedientes, la información que proporcionó un particular en donde está haciendo o cumpliendo con una responsabilidad de obtener una licencia de cualquier tipo, lo hace de manera, ahora sí que cívica al cumplir y obtener lo que tiene que tener sus permisos. Todo el contenido de ese expediente usted me dice que se convierte en público. Así es, pero hay o sea, tiene que hacer, ¿por qué mencionaba la versión pública? Porque esos primero que la entrega de esos documentos por parte del particular
permite acreditar que está cumpliendo con los requisitos que se requieren para llevar a cabo el trámite de forma satisfactoria, ¿no? Pero, o sea, mucha de esa información que se entrega tienen datos personales. Entonces, si esa información que está en el expediente como tal tiene algunas secciones del documento, datos personales, por ejemplo, un acta constitutiva, ¿no? El acta constitutiva, los datos personales son los que refieren a una persona física, ¿sí? Una empresa no tiene, ante la ley, datos personales, o sea, no se consideran como tal. Entonces, sí se puede entregar, por ejemplo, la versión, o sea, en digital o la copia del acta constitutiva, pero siempre y cuando eso fue utilizado para cumplir con un requisito del trámite, pero ese acta tiene partes o secciones clasificadas como confidenciales. ¿Por qué? Porque están en nombre de los, o sea, de los socios y sus números de identificación oficial y muchas veces también hay hasta comprobantes de domicilio, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, si bien se puede entregar el documento, hay que hacer una versión pública. ¿Alguna vez han visto una versión pública? Sí. ¿Sí? O sea, es un documento que, por ejemplo, aquí, o sea, que está mi nombre, vamos a suponer, por ejemplo, que tengo mayor información aquí en este papel, se omitiría, o sea, aquellos datos que se consideren confidenciales. Están, o sea, remarcados con un cuadro en negro, ¿no? Y se conoce en el término, en el medio, como testado de la información. No voy a testar todo el documento, solamente aquellas partes que no pueden ser visibles a cualquier persona. ¿Por qué? Porque tienen datos personales. ¿Sí? Sí. Pero si le vas a tachar o le vas a omitir estos datos, se van a registro público, por ejemplo, y ya sacan la copia certificada de esa sociedad y ya le estás entregando toda la información. O sea, a mí me preocupa porque, por ejemplo, yo en catastro tengo solo datos personales y si a mí me llegan y me preguntas, Juan Pérez, ¿cuántos predios tiene? Yo necesito saber para qué vas a ocupar esa información. Yo sí necesito saber porque la puedes usar indebidamente. Hay algunos casos particulares. Como el Ministerio Público, las dependencias que me están pidiendo, a ellos pues les tengo que informar a los juzgados. En el caso de, por ejemplo, del MP, o sea, los expedientes judiciales que se están llevando a cabo, si están abiertos, es decir, que todavía no concluyó su proceso, solamente pueden tener acceso al mismo, o sea, mediante alguna orden judicial, alguna autoridad, ¿no? Y las partes interesadas de ese expediente. Sí, lo que me piden es específicamente este predio, el nombre de tal persona y yo que le corrobore. Pero, por ejemplo, ahorita tengo un problema yo con el gobierno del estado porque me está pidiendo todo mi padrón. Y yo digo, ¿cómo para qué lo quieres? Y no le he contestado, pero digo, a mí no se me hace correcto. Y lo quieren como el padrón fiscal ellos. Entonces, me dicen que hay un convenio, pero pues yo me estoy escudando en que hubo cambio de administración y hubo cambio de administración municipal, estatal, federal. Yo necesito que ratifiques ese convenio para yo poderte otorgar la información. Imagínate darle yo 96,000 cuentas catastrales. No se me hace correcto. Ahí tiene que haber una cuestión que esté preestablecida, o sea, la transferencia de la información, como es el caso de, hay una ley general de datos personales en posesión de los sujetos obligados, que yo les sugiero que la puedan también consultar, ¿no? O sea, está la versión digital, que en cualquier cosa en la página del INAI, o si ustedes googlean Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, pueden darle una lectura, no tienen que leer toda la ley, o sea, hay una función que les comparto muy rápida, que es de control F, les habilita un buscador en el documento y ustedes ponen la palabra clave que sea de su interés y los lleva directamente a las secciones que hablan sobre ese tema. Lo que hay que, o sea, por supuesto que está la obligación de las autoridades de resguardar la información relativa a los datos personales y vida privada de las personas.
muchas veces por el ejercicio de sus funciones, sí tienen que hacer una transferencia de información. Por ejemplo, la Secretaría de Bienestar otorga apoyos, o la SAGARPA, ¿no? O sea, desde la Federación se otorgan apoyos al Estado, ¿no? Entonces, le dice, por ejemplo, a la SAGARPA, ¿sabes qué? Te doy este monto de apoyo para que lo inviertas lo entregues a los habitantes que cumplan con este criterio, tú entrégalos. Entonces, como parte de eso, o sea, en el ámbito estatal o municipal, tienen que recabar datos que demuestren que sí, por ejemplo, se entregaron debidamente esos recursos, ¿no? Y se los entrega a su vez a la federación. Ahí ya hay una condición preestablecida de la transferencia de la información. Habría que determinar esa parte, ¿no? O sea, sí, o sea, hay una atribución, ¿no? Que permita compartir, o sea, esta información, si no, de todas formas, o sea, todos tienen que tener un aviso de privacidad, como se le conoce, y tiene que estar justificado de alguna manera esa transferencia de datos personales, ¿no? Porque una vez que salen de tu poder, pues por supuesto que no se sabe cómo va a ser utilizado, incluso el gobierno del Estado tendría que poner a consideración de las personas, o sea, también un aviso de privacidad, que digan cómo van a ser tratados esos datos personales, ¿no? Pero sí les sugiero que, o sea, igual si hay alguna particularidad como tal, o sea, muchas veces hay supuestos que son muy, muy específicos, ¿no? No se puede generalizar tanto. Habría que ver a detalle, por ejemplo, podemos establecer, o sea, también más adelante una comunicación, o sea, para abordar el caso en particular y poder orientarla adecuadamente. ¿Sí? Yo, licenciada, yo pienso que con la base de lo que usted dijo, el inicio y el principio de lo que es la transparencia, a mí me queda muy claro que debe de ser, y lo aplaudo, el hecho de que tenemos que ser lo más claros y precisos en qué utilizamos un recurso público, porque la ciudadanía tiene todo el derecho a saber que tenga un uso adecuado. Sin embargo, tanto en los casos que habla la licenciada como en lo particular lo que hace la dirección en la que yo trabajo, es el cumplimiento de una obligación ciudadana en donde a nosotros nos traen los expedientes, los ciudadanos, para cumplir con algo, en donde utilizan sus propios recursos, en donde nos dan a conocer la información de sus bienes y en donde desafortunadamente a través del tiempo, por ejemplo, en el artículo 84 de la ley, en el apartado J4 y J5, ahorita aquí en el Estado, existen para subir todo lo que nosotros autorizamos con todos los datos abiertos, excepto la superficie del terreno, pero damos el nombre a la persona, damos la licencia del domicilio, damos absolutamente todo. Entonces, no se utiliza un recurso público, es una obligación de un ciudadano cumplido, que por las cuestiones de seguridad que vive el país y la comunidad en general, nosotros sí sentimos que ponemos en riesgo y que sobre todo se contrapone a la protección de datos en su principio fundamental, que dice que nosotros no debemos de dar a conocer información en donde el sujeto sea localizable. Y le hablo de las personas físicas porque me queda claro que las morales son personas públicas. Al momento que hacen una acta constitutiva, la tienen que registrar en el registro y automáticamente es pública. Sin embargo, los particulares no. Y son ciudadanos que llegan a cumplir. Nos ha tocado que ya hay gente que no quiere hacer trámites porque su información se sube a un portal. Entonces yo pregunto hasta dónde encuadra una cosa. Toda la ley la veo con una estructura muy bien, pero por ejemplo, el apartado J4 dice licencias de construcción, dice usos de suelo. Pero nomás ahí dice, pero yo pienso que va en contra de todo lo que viene siendo la ley de protección de datos. Y se abre y nosotros, aparte de todo, tenemos la obligación de subirlo. No me refiero a una petición particular de una persona que hace una petición, sino que aparte de lo que estamos produciendo, lo tenemos que abrir sin que se utilice un solo recurso público y en donde estamos dando a conocer los bienes de una persona, que es lo que le preocupa a la licenciada y lo que en lo particular en materia de control urbano también nos preocupa a nosotros. Ok, ahí tendremos que, o sea, como decía hace un momento, ver en particular, o sea, el caso, porque a lo mejor, o sea, sí está la protección, la obligación de proteger,
los datos personales de las personas físicas, ¿no? O sea, no se pueden llegar a entregar. Ahí habría que ver si no existe alguna otra normatividad que se contraponga, ¿no? Y ver el carácter de la normatividad y tratar de ver la situación muy particular, que eso les propongo que a través del dato de contacto podamos canalizarlo más adelante para poder así buscar, revisar a detalle la situación, buscar también el apoyo del resto de mis compañeros dentro del instituto y demás para poder brindarles una orientación adecuada al caso específico. ¿Les parece bien? Otro de los conceptos que está ligado al ejercicio de este derecho son los sujetos obligados. O sea, ¿por qué damos este concepto? Porque generalmente en el medio, se habla mucho de sujetos obligados y hay gente que no sabe ni siquiera lo que es un sujeto obligado. Un sujeto obligado es cualquier autoridad, ya sea del ámbito estatal, federal, municipal, organismo autónomo, el poder legislativo, tanto en la federación como en los estados, ¿no? Fideicomisos y fondos públicos, partidos políticos, sindicatos, personas físicas y morales que reciben recursos públicos o ejercen algún acto de autoridad. Cuando ustedes escuchen el término de sujetos obligados, van a saber que se refieren a cualquiera de las autoridades que están contempladas aquí en el tema del derecho de acceso a la información. Vamos a dar en el siguiente un concepto, es importante también, que es el de rendición de cuentas. Y al igual que el concepto de transparencia, me gustaría que, yo lo voy a leer, ¿no? Y me gustaría que alguien en sus propias palabras diga qué es la rendición de cuentas. Todavía nos queda una lonchera y me han informado que por afuera queda un cilindro. Pero bueno, ahí para la persona que se anime a compartir su interpretación. La rendición de cuentas es la acción que tiene el gobierno de explicar y justificar la información que manejan, las decisiones que toman y las razones de sus decisiones. En ese sentido es una herramienta que permite evaluar a la administración pública y a partir de esta definición se entiende que la rendición de cuentas exige transparencia de la información en poder de los gobernantes. Derivado de esta lectura y de lo que pueden haber oído en materia de rendición de cuentas, ¿quién se anima a interpretar este concepto? ¿Algún voluntario? ¿No? Sí. Con tus propias palabras, ahí. Yo entiendo claramente, como ya se dijo desde un principio, que el gobierno está obligado a rendirle cuentas al ciudadano, ya que finalmente lo que está ejerciendo es proveniente del ciudadano. Eso es rendición de cuentas, ¿sí? La misma palabra lo dice, rendirle cuentas al ciudadano. ¿Qué estoy haciendo con tu dinero? Así es. Y, sí, por ahí alguna palabra y... Muy buenos días. Buenos días. Yo entiendo precisamente que es justificando, sí le vamos a rendir cuentas como gobierno a la ciudadanía, pero aquí la palabra clave es justificar, fundamentar. ¿Qué, cómo, cuándo, cuánto gasté, fundamento, cuánto gasté, en qué se fue, cuánto tengo? La justificación es muy importante y ahí lo dice, el rendir cuentas es, si voy a un súper voy a justificar con la nota. Si aquí voy a, por ejemplo, voy a justificar, no sé, en catastro, por decir así, ¿sí? Tienen que justificar con documentos y la justificación es un fundamento objetivo sistemático, un documento que es certificado, ¿sí? Entonces, es bien importante, pienso yo, en la rendición de cuentas, la justificación. Gracias. Así es. ¿Cómo es tu nombre? Perdón, el nombre de ambas. No, ahí es... ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen y la compañera que acaba de hablar. Adriana. Carmen y Adriana, muchísimas gracias. Démosles un aplauso por la interpretación. Y muy bien estuvieron ambas. Efectivamente, la rendición de cuentas es, ¿no?, decirle a las personas cómo estamos haciendo el ejercicio, ejerciendo el servicio público, estamos justificando, siempre lo traduzco en el tema de qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y por qué. Por ejemplo, si queremos construir un puente peatonal, un cruce peatonal,
¿por qué lo estamos construyendo acá a 2 cuadras y no aquí donde hay mayor flujo de personas? ¿No? ¿O qué te llevó a tomar la decisión de cómo estableciste la prioridad, que era más prioritario a lo mejor hacer una obra decorativa en lugar de cuando se está inundando la ciudad? O sea, que eso han preguntado muchas veces en otros estados es que pusieron muy bonito el camellón turístico, pero resulta que llueve y se inunda todo. Entonces, o sea, ¿por qué ese tipo de decisiones y no otro, no? Pero bueno, es parte de la rendición de cuentas. Para seguir avanzando, vamos a hablar un poco de los órganos garantes del derecho de acceso a la información. Los órganos garantes, así como el INAI y el ITAIP, son órganos autónomos especializados en el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. El INAI, o sea, así como el resto de los órganos garantes, entre sus mandatos principales se encuentra el de garantizar estos 2 derechos, ¿sí? El acceso a la información y la protección de datos personales. En el caso de los órganos garantes a nivel local, la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, es decir, de las autoridades, y en el caso del INAI, no tan solo llega a garantizar este derecho de los datos personales, por ejemplo, de la protección en posesión de los sujetos obligados, sino que también en su mandato tiene el deber de garantizar la protección de los datos personales en posesión de los particulares. Es decir, las empresas que manejan datos personales, o incluso si hay una persona física que da tratamiento a datos personales, tiene una ley que cumplir. El otro mandato es la promoción de estos 2 derechos en la sociedad. Es decir, que lo conozcan para que tengan posibilidad de ejercerlos. Y el INAI, ahora bueno, vamos a avanzar un poquito más para llegar en esa parte del resumen. Como decíamos anteriormente, cada entidad federativa tiene un órgano garante, ¿sí? Y ese órgano garante, por ejemplo, aquí está un link. Esta presentación se las vamos a compartir o vamos a ver si existe la posibilidad de subirlos ¿existe la posibilidad de subirlos a la página de ITAIP? La presentación para que se pueda descargar, ¿sí? O sea, para que ustedes puedan ingresar a la página del ITAIP, si no les llegó por correo electrónico, y puedan descargar la presentación. Ahí tienen un link de acceso a lo que es la página del Sistema Nacional de Transparencia. Este link los va a llevar directo a la pestaña que dice Integrantes, y ahí van a poder encontrar quienes conforman el Sistema Nacional, pero sobre todo van a encontrar el listado de los órganos garantes de todo el país, desde Aguascalientes hasta Zacatecas, ¿no? Si quieren conocer alguna normatividad específica en la materia de algún estado, pueden acceder a ese link y en la página van a poder observar por órgano garante el nombre, el dato de contacto, el domicilio, quienes lo encabezan y el link tanto a la Ley de Acceso a la Información como a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. Entonces, por ejemplo, si yo, actualmente resido en la Ciudad de México y quiero hacer una solicitud de información a una autoridad que depende del ámbito estatal, por ejemplo aquí en Baja California, y hago la solicitud, recibo la respuesta y estoy inconforme con esa respuesta, voy a interponer lo que se conoce como un recurso de revisión, es decir, una queja por inconformidad a la respuesta recibida. Bueno, como primera instancia a esa queja, la va a resolver el ITAIP, que es el órgano garante de Baja California, no el órgano garante nacional ni el órgano garante de la Ciudad de México, sino el órgano garante al cual pertenece esa autoridad que no satisfizo más bien la respuesta que hizo la persona, ¿no? En ese sentido, si ustedes están aquí y hacen una solicitud de información a una autoridad del gobierno del estado de Quintana Roo, entonces, y tienen una queja al respecto, quien va a resolver esa queja es el órgano garante del estado de Quintana Roo, ¿sí? Siendo así la estructura, cómo está estructurado de alguna forma el derecho, tenemos por un lado la ley general. ¿Se acuerdan que decíamos que de esa ley general se desprenden las normatividades de los estados? Entonces, esto es sintetizando un poco lo que hablamos. En el ámbito federal tenemos la regulación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y el órgano garante que va a garantizar el derecho de acceso a la información en ese ámbito es el INAI. Y en el ámbito estatal y municipal, las leyes, ¿no? La ley que tenga cada entidad federativa
al cual pertenezca esa, o sea, es lo que acabamos de decir, ¿no? Esa autoridad, si pertenece al Estado de Baja California, tendrá que observar lo establecido en esa ley. Y el órgano garante va a ser el del Estado de Baja California. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, eso es a grandes rasgos. ¿Alguna pregunta hasta aquí adicional a las que ya hayan hecho? ¿No? Ahora vamos a ir un poco a la parte de solicitudes de información. Esta diapositiva les voy a explicar, o sea, cómo es el procedimiento para una persona que hace una solicitud de información y posteriormente voy a explicar cómo se suele atender hacia el interior. Primero, una persona, o sea, nace con la necesidad de una persona de pedir información. Lo puede hacer por distintos medios. Puede enviar un correo electrónico, puede ir presentarse, o sea, directamente a las oficinas de la autoridad y quiere decir, quiero pedir información. Puede ser a través de una línea telefónica, por ejemplo, el INAI tiene un servicio de asesoría telefónica que se conoce como Telinai, al cual cualquier persona puede hablar y puede pedir orientación para ingresar a solicitud de información. Y el otro medio es la Plataforma Nacional de Transparencia, que es, o sea, entramos a una página de internet, ¿no? A la plataforma de transparencia.org.mx, nos damos de alta como usuario y ahí ingresamos la solicitud de información. Ingresa dicha solicitud y hay, o sea, generalmente las autoridades tienen 20 días hábiles. Ustedes tienen que verificar que, por ejemplo, aquí en el Estado, dentro de la normatividad específica, tengan también esa posibilidad de días, por ejemplo, para poder atender una solicitud, para poder recibir las respuestas si hicieron una. Entonces hay 20 días hábiles para que se atienda dicha solicitud. Si la presentación de la solicitud nos resultó clara, y aclaro que esto es una excepción, no es la regla general. O sea, puede ser que un solicitante no especificó bien la información que quería, o no, ante la lectura de quien la recibe, no es suficiente lo que solicitó para poder darle una interpretación y hacer una búsqueda en los documentos. O sea, se solicita información adicional. Pero para pedir esta información adicional, la autoridad tiene 5 días hábiles para poder solicitarla. Si no solicita un requerimiento de información adicional, el proceso de respuesta sigue su curso y transcurridos los 20 días hábiles máximo, o sea, van a tener que entregar, o sea, en ese plazo van a tener que entregar la respuesta a lo solicitado. Si la persona está conforme con la información recibida, pues ya sabrá qué hacer con la información, ya si la archiva, si la utiliza, si la publica, si la da a otra persona, ya es problema de la persona. Y no problema, sino es una intención de la persona, ¿no? El motivo que sea. Si no está conforme, va a interponer un recurso de revisión y para eso, para interponer el recurso, una vez que se entregó la información, tiene la persona 15 días hábiles para interponer ese recurso, es decir, para emitir la queja por la respuesta recibida porque no estuvo completa, porque le reservaron y consideran que es de naturaleza pública o por cualquier otra circunstancia. Ahí, eso es la parte que cualquiera de ustedes como solicitantes, o sea, puede conocer a grandes rasgos acerca del proceso de atención a una solicitud de información. Hacia el interior de una autoridad como opera, generalmente hay una unidad de transparencia, ¿no? En cada, o sea, institución pública, ¿no? Hay una unidad de transparencia. Esa unidad de transparencia es la que recibe la solicitud de información y una vez que la lee, si es de competencia de esa institución, o sea, la va a canalizar a las distintas áreas que puedan tener la información, ¿sí? Entonces la canaliza y, o sea, hay plazos menores, o sea, que cada área tiene para poder revisar en sus documentos si tiene o no tiene la información, y esta área no es que le va a responder directamente a la persona, sino más bien que esta área proporciona la información a la unidad de transparencia y la unidad de transparencia, o sea, incorpora todas las demás respuestas de las áreas y ya sea que así tal cual, o sea, dirija una respuesta al solicitante o elabore, o sea, digamos, un concentrado de información. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Y tenemos, o sea, cuando pedimos información nos enfrentamos con 3 tipos de información existentes. Uno es del cual hemos estado hablando mucho, que es la información confidencial.
que es toda la información relativa a una persona identificada o identificable, el secreto bancario, fiduciario, comercial, fiscal. Esa información se considera de naturaleza personal, ¿sí? Si alguien la solicita, no se le puede entregar. O sea, hay que decir que se trata de información confidencial. Entonces, por ejemplo, yo, estoy trabajando en el INAI. Si alguien quiere, acceder al teléfono, a mi salario, a mi domicilio de trabajo, va a poder consultar mi información, ni siquiera va a poder hacer una solicitud. Esta información ya es pública, ¿no? Pero si alguien quiere acceder a mi expediente clínico, queremos acceder, al domicilio de Soledad, el INAI no va a poder brindar esa información, porque a pesar de que soy servidora pública, pues esa es información de carácter personal. Mi domicilio lo debe proteger, en este caso, el INAI, ¿no? Sí. La única manera en la que puede otorgar esta información es, como habíamos reiterado anteriormente, que sea yo la que haga la solicitud de información y le diga al INAI, ¿sabes qué? Quiero saber qué información de domicilio tiene de mi persona, ¿no? ¿Qué RFC tienes? Mi nombre, y qué otra información personal tienes a mi nombre. Ahí sí el INAI, me lo va a poder entregar. De todas formas, cuando se trata una solicitud de datos personales que realiza un titular de esos datos o su representante, no va a poder obtener la información de manera electrónica. La autoridad siempre tiene que garantizar que efectivamente quien hizo la solicitud, en este caso, sí es el titular de los datos. Por más que alguien haga una solicitud diciendo yo soy Soledad Rodrigo, por ejemplo, y quiero acceder a mis datos personales, y a pesar de que puedo estar adjuntando una copia de mi credencial de lector, ahí el INAI tiene la obligación de decir, ¿sabes qué? Te la pongo a disposición en la oficina y tienes que venir personalmente o mandar a tu representante, ¿no? Acreditando la titularidad de los datos, ¿sí? Porque es muy fácil hoy en día que cualquier persona se encuentre una credencial de lector perdida, y pues imagínense la cantidad de robo de identidad que hay, todo el tema que se está viviendo actualmente con la información personal, que sí, por parte de las leyes establecen que se debe acreditar de manera personal, ¿sí? Entonces, esa es la información confidencial. Si alguien ajeno al titular de los datos le pide una información personal, ustedes, dirán, ¿sabes qué? Esa información no te lo puedo entregar porque es de carácter confidencial y solo el titular de los datos puede acceder a ella. El otro tipo de información es la excepción a la publicidad de la información, y es la que tiene de la naturaleza de reservada, ¿sí? Por ejemplo, el armamento en posesión del ejército es información reservada, y las averiguaciones previas no concluidas, los planos, por ejemplo, de reclusorio se considera información reservada, y en ocasiones han preguntado acerca del blindaje de los automóviles de las patrullas. Eso también se suele considerar como información reservada, porque esta información en las manos equivocadas, por supuesto que vulnera la seguridad de quienes están operando esos elementos, ¿no? Y esta es una excepción, como decíamos al principio, está sujeta a una temporalidad, contrario a los datos confidenciales. Los datos confidenciales no están sujetos a temporalidad alguna, ¿sí? Es decir, que siempre van a tener el carácter de confidencial. En el caso de la información reservada, sí está sujeta a una temporalidad que la ley, ¿alguien recuerda el plazo máximo que está establecido en la ley general y que lo comenté al principio? Sí, de 5 años, ¿no? ¿Cómo? Así es. Antes eran 12, ahora son 5. ¿Qué significa? A ver, por ejemplo, la reserva de la información. Ingresan una solicitud de información. Quienes tienen la información en su poder van a determinar si esta información es pública. Si es pública, se entrega. Si es de naturaleza reservada, por alguna de las causales que vamos a ver a continuación, entonces tienen un plazo máximo de 5 años. Es máximo, pero el hecho de que yo la haya clasificado en una respuesta a 5 años no significa que si ya se extinguieron las causas que dieron origen a dicha reserva. O sea, vamos a suponer que
hoy clasifico la información de 5 años y al mes siguiente, pues ya, o sea, no hay causas que permitan seguir manteniendo reservada dicha información, yo la puedo desclasificar, ¿sí? Por más que en su momento dije que la reservaba por 5 años. ¿Por qué? Porque ya no hay causas que orillen a que se mantenga reservada dicha información. ¿Se entiende un poquito esto que parece un juego de palabras rebuscado? ¿Sí? Y bueno, todo lo que no sea ni confidencial ni reservado va a ser público. Imagínense el abanico de información que puede ser susceptible de acceso, o sea, por parte de cualquier persona. Sí, en muchos casos cuestionan, oye, pues es que mi salario, o sea, vulnera mi información personal, o sea, es algo que me pone en riesgo porque si alguien sabe lo que yo gano, sí, efectivamente, cuando ingresamos al servicio público debemos de saber que el salario, o sea, es información pública. ¿Sí? El salario de un servidor público, es más, ni siquiera una persona tiene que hacer una solicitud de información. Eso ya está establecido en la página de internet, o sea, las autoridades tienen que subirlo de manera, o sea, automática a lo que es el sitio de la plataforma. Entonces, también los contratos, los convenios, permisos, autorizaciones, concesiones que se brinden, la información relativa a los trámites, ¿no? Y cualquier persona puede conocer cuáles son los requisitos de un trámite, cuál es el área ejecutora, cuál es el teléfono de contacto o el mecanismo para poder llevar a cabo este trámite. Algunos supuestos están establecidos aquí en la Ley General de Reserva de la Información. Tenemos primero la seguridad pública y nacional, ¿sí? Hay muchas veces, se han pedido las bitácoras de vuelo del expresidente, por ejemplo, y eso se consideró como seguridad, o sea, que no se podía entregar por cuestiones de seguridad nacional. Por ejemplo, las bitácoras del vuelo del helicóptero del titular de la CONAGUA, o sea, que estuvo hace unos años atrás, eso si bien se argumentó que era información clasificada como reservada por parte de la autoridad, ante una queja de un solicitante, el INAI determinó que esa información debía de ser pública, ¿sí? Y por lo tanto sí se hizo entrega de esa información, ¿no? Por ejemplo, que puedan menoscabar las negociaciones internacionales. Vamos a suponer que todavía no se aprobó el TEMEC, ¿no? Entonces, mientras esté en proceso el acuerdo, a lo mejor el hecho de revelarse cierta información, ¿sí?, puede menoscabar esta negociación internacional y verse afectado y por ende no se puede entregar. También que ponga en riesgo el sistema financiero o incluso ponga en un riesgo la vida privada, o sea, de salud a alguien. Luego se obstruye la prevención o persecución de delitos, vamos a suponer las estrategias, ¿no?, que hay, o sea, para llevar a cabo un operativo de tal tipo, ¿no? O cuando ponen en riesgo la vida o seguridad o salud personal, vamos a suponer los servidores públicos que trabajan en un área que se dedica, ¿no?, a prevenir, o llevar a cabo los operativos contra la delincuencia organizada, por ejemplo. O sea, esa información, o sea, quienes integran, o sea, mayor detalle de quienes integran ese equipo, probablemente los ponga en riesgo y la autoridad determinará si le entrega o no entrega dicha información. Y también que vulnere los expedientes judiciales de procesos deliberativos que estén en curso. Vale la pena señalar que cuando termina, o sea, el expediente deliberativo concluye y ya pasan los tiempos, ¿no?, en los cuales se pueden amparar y demás las partes, esa información puede pedirla a cualquier persona y se puede acceder a la información de un expediente judicial ya concluido, pero para ello la autoridad que tiene ese expediente en su poder debe de testar los datos personales que contenga este expediente. Y bueno, la ley prevé 2 excepciones a la reserva de la información, es decir, que mientras estén estas 2 excepciones, alguna de estas 2 excepciones presentes, no se podrá clasificar como reservada. Uno es el caso de violaciones graves a los derechos humanos. En su momento, o sea, hay personas que pidieron el acceso a los expedientes del caso de Ayotzinapa, ¿no? Es un expediente que no, en ese momento que se hizo la solicitud, no concluyó, pero, o sea, la autoridad le dijo, la PGR en su momento le dijo, no te la puedo dar porque está reservada, ¿no? Y fundamentaron de acuerdo a la ley y
incorporaron una prueba del daño. El tema está en que la persona que hizo la solicitud de información se inconformó con el INAI y dijo, o sea, se consideran violaciones graves a los derechos humanos, por lo tanto, estoy inconforme con la reserva de dicha información que hizo el INAI, analizó el caso en particular y determinó obligar a la Procuraduría en su momento a que hiciera la versión pública para que se le pueda entregar la información a quien hizo la solicitud de información. Y también la otra excepción son la información relativa a actos de corrupción. En algún momento también en el estado de Veracruz hubo alguien que solicitó el número de cuenta bancaria de un servidor público, de un funcionario vinculado muy cercano al exgobernador, ¿no? Como se trataba de actos de corrupción. O sea, primero, la autoridad también en su momento determinó que era clasificada como reservada por ser datos personales. Se inconformó en particular diciendo que era de interés público conocer esa información porque estaba vinculado a actos de corrupción de un exgobernador en un estado. Entonces el INAI, mediante un análisis que hizo sobre el tema, determinó que sí se debía de entregar esa información. Esas son dos excepciones, ¿sí? Aquí, o sea, la parte de solicitud de información, bueno, está planteada una actividad que eso de alguna manera les voy a comentar, ¿no? O sea, para hacer una solicitud de información no se necesita ser abogado, ser un experto en redacción, incluso, o sea, ni siquiera se debe procurar la cuestión de las faltas de ortografía en una solicitud. Con que una persona diga, solicito, ¿no?, conocer los ductos que tiene Pemex en el estado, o sea, ya con eso constituyó una solicitud de información y más bien constituyó la obligación por parte, por ejemplo, de Pemex de poder hacer una búsqueda en sus archivos y entregarla. ¿Por qué lo digo esto? Porque hace años atrás, cuando empezó el ejercicio de este derecho, me encontraba con muchas solicitudes que decían, yo, fulanito de tal, de nacionalidad mexicana, ¿no?, con domicilio en tal, o sea, para oír y recibir notificaciones por mi propio derecho y con fundamento en el artículo 6 constitucional, quiero solicitar lo siguiente. No, basta con que digan solicito tal cosa, ya con eso constituye una obligación por parte de la autoridad de entregar la respuesta, una vez que hizo obviamente la búsqueda en sus expedientes y en sus archivos. Aquí siempre el consejo es procuren, nadie es todólogo, mucho menos las personas que hacen solicitudes de información, ¿no? Y sucede que en ocasiones ustedes piden una cosa, una solicitud de información que tienen muy claro qué es lo que quieren, pero a la forma de plasmarlo en la solicitud pues quedó así ambigua. Traten de especificar periodos. Si piden información estadística, procuren señalar las variables que se requieren. O sea, no basta con decir, quiero información estadística acerca de, por ejemplo, los accidentes viales que hay, ¿no?, en el municipio, por decir. ¿Qué información te interesaría saber acerca de esos accidentes viales, ¿no? ¿Cuántos se produjeron al año? O lo quieres por cruces, o sea, y así, o sea, lo que les interese conocer. Y muchas veces tenemos dudas de quiénes pueden atender la solicitud de información. Ahí, por ejemplo, en ocasiones en materia de salud no sabemos si es competencia de la Secretaría de Salud Federal, si es competencia del Servicio Estatal de Salud o si es competencia de algún centro de salud a nivel municipal. Ante la duda, ustedes tienen la posibilidad de ingresar la solicitud de información a todas las autoridades que pueden llegar a tenerla, y lo peor que puede suceder es que una autoridad les diga, ¿saben qué? No es de mi competencia, dirígete a esta instancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen ustedes, o sea, la posibilidad a lo mejor de saber quiénes pueden llegar a tenerla, ¿no? Entonces, ante la duda, ingresen a las posibles autoridades que puedan llegar a tener de ambos órdenes de gobierno, dependiendo cada caso. Hay muchas ocasiones en que la solicitud es muy clara a quién quiere ser dirigida, ¿no? Pero ante la duda, ingrésenla a otras instituciones. De todas maneras, cuando una autoridad no es competente para atender dicha solicitud, porque no tiene atribuciones, por ejemplo, si le piden al INAI algo relativo a la Secretaría de Economía, quien tiene la información es la Secretaría de Economía, no el INAI. Entonces, en ese sentido, el INAI tiene
hasta 3 días hábiles para notificarles a ustedes como solicitantes que no son competentes para atender la solicitud y que la debe de ingresar a la Secretaría de Economía, ¿sí? Porque, o sea, también aclaro esto, muchas veces las personas creen que el INAI es el gran archivo a nivel nacional que concentra toda la información relativa a todos los sujetos obligados. Y esto no es así. Cuando ustedes hacen una solicitud de información, quienes están respondiendo es directamente la autoridad. O sea, no es ni el INAI, ni por ejemplo, ni el ITAI. O sea, es el sujeto obligado directo, es quien está proporcionando dicha información. Y muchas veces ni siquiera la unidad de transparencia, sino que lo está entregando el área que tiene en su posición de información. Si alguien hace una solicitud de información relativa a alguna atribución del área de vinculación con la sociedad, la unidad de transparencia nos la turna a nosotros y nosotros somos los que proporcionamos la información a la unidad de transparencia para que por conducto de ella llegue al solicitante, ¿sí? Y bueno, una vez que se presentó la solicitud de información, vamos a suponer que ustedes reciben la respuesta y están inconformes. Lo ideal sería que no estén inconformes, es decir, que todas las autoridades respondan de manera óptima, de tal suerte que nos lleguemos a este punto de los medios de impugnación. ¿Se acuerdan que decíamos anteriormente en el procedimiento para tener una solicitud de información que una vez que recibimos la respuesta tenemos 15 días hábiles para poder atender dicha cualquier cosa para interponer una queja, una inconformidad? Entonces eso tienen que tenerlo muy presente, porque si se exceden de los 15 días hábiles, ya, o sea, el órgano garante va a decir que se desecha y van a tener que ingresar una nueva solicitud de información. Tienen 15 días hábiles para interponer un recurso de revisión como primera instancia. Si se trata de una solicitud en el ámbito realizada a una autoridad del ámbito federal, quien va a resolver el recurso de revisión como primera instancia, ¿quién cree que sería? El INAI, ¿no? El INAI es el órgano garante que resuelve a nivel federal como primera instancia. Vamos a suponer que el INAI resuelve y la persona sigue inconforme con esa resolución del INAI. ¿Qué opción tiene la persona para exigir su derecho de acceso a la información? Como segunda instancia tiene irse por la vía de amparo, ¿sí? Se va a un tribunal colegiado de circuito e interpone el amparo contra la resolución del INAI porque está inconforme con lo que resolvió el instituto en su momento. Entonces ya ahí resuelve la Suprema Corte y dependiendo de lo que se decida, pues ya se verá. En el ámbito estatal y municipal, el recurso de revisión en primera instancia lo resuelve el órgano garante local, ¿sí? Por ejemplo, si es, como decíamos, el ejemplo del caso de Veracruz, quien resuelve es el IBAI, ¿no? Si alguien está inconforme con la resolución emitida por el IBAI, va a tener, antes de llegar al amparo, tiene la posibilidad de interponer un recurso de inconformidad que va a ser resuelto por el INAI, ¿sí? Y ya, bueno, si se sigue inconforme con la resolución emitida por el INAI, pues ya sigue el amparo. O sea, es como un paso antes, ¿no? O sea, hay más pasos antes de llegar al amparo, sí. Pero en este caso, si es local, es el ITAI. Así es. Lo resuelve como primera instancia el ITAI y ya si, o sea, la persona sigue inconforme, puede interponer un recurso de inconformidad ante el INAI y ya si el INAI confirma la resolución del ITAI y el titular sigue, o sea, inconforme, pues puede irse al amparo, ¿no? Entonces siempre, o sea, previo al amparo hay que pasar por el INAI. O sea, no se puede brincar procesos, o sea, simplemente ese es el caminito a seguir. También hay 15 días hábiles para poder interponerlo. Cuando una persona interpone un recurso de revisión, hay máximo 40 días hábiles para que el órgano garante pueda resolver dicho recurso, ¿sí? Y en el caso de los recursos de inconformidad, el INAI tiene 30 días hábiles para poder resolverlo. Aquí vale la pena resaltar que quienes tienen esta posibilidad de interponer una queja contra una respuesta otorgada son las personas. Si ustedes hicieron una solicitud de información, recibieron la respuesta y no están conformes y no emitieron ninguna queja, nadie va a tener la posibilidad, o sea, de adivinar por ustedes que quedaron inconformes.
¿sí? Nadie más lo va a poder hacer. Entonces parte de ustedes la necesidad, o sea, de interponer una queja. O sea, si no, pues ya ahí quedó. Puede ser que el día de mañana alguien consulte esa solicitud de información, porque también les aclaro que todas las solicitudes de información pública y las respuestas son de acceso público. Cualquier persona puede consultar qué es lo que se solicitó sobre determinado tema, puede conocer qué respuesta dio la autoridad y puede retomar esa solicitud de información y si no hubo una respuesta satisfactoria ante la vista de cualquier otra persona, esa otra persona retoma la solicitud y la vuelve a plantear. Sin ningún problema eso se puede llegar a hacer. Pero también esas solicitudes son testadas, ¿no? ¿Cómo? Cuando ya se hacen versiones públicas, esas solicitudes se testan los nombres también. Aquí, o sea, como son, por ejemplo, cuando se ingresa a través de la plataforma, ¿no? O cuando sí se hace una solicitud de información, lo recomendable es que no pongan datos personales en la solicitud de información, porque precisamente como son de fuente de acceso público, o sea, cualquier persona desde cualquier parte del mundo se mete a la plataforma y busca un tema determinado. Por ejemplo, el caso de Brecht. O sea, hay en la plataforma disponible un buscador que es como un Google, ¿no? Del acceso a la información. Ponen el tema y ahí les va a arrojar todas las solicitudes y respuestas. Si alguien puso en la solicitud, un solicitante incorporó datos personales en la solicitud, eso va a estar a la vista de cualquier persona que la consulte. Entonces eviten poner datos de correo electrónico en la solicitud, o sea, algún número de teléfono de contacto. Para eso utilicen, o sea, las secciones, o sea, lo más, bueno, todos tienen facilidad de acceder a una página de internet, a un equipo de cómputo con página de internet. Todos tienen esa facilidad hoy en día. Perfecto, entonces yo les sugiero, o sea, cuando ustedes sean de alta en la plataforma, es muy sencillo, nada más requieren un correo electrónico y una contraseña, ¿no? Con eso ustedes se dan de altas como usuarios. Si ustedes por alguna circunstancia desean que la información sea enviada a un domicilio, pues ya en la configuración del perfil del usuario van a poder incorporar el domicilio. Esa información nunca va a ser revelada a cualquier persona. Eso queda albergado ahí en la plataforma y únicamente será utilizado para efectos del ejercicio del derecho, ¿sí? Pero si ustedes en el texto de la solicitud incorporaron datos personales, eso sí va a quedar expuesto. De hecho, al momento de, o sea, sí hay una opción, o sea, está el aviso de privacidad y sí hay una sugerencia de que no incluyan datos personales. Tampoco es necesario que utilicen sus nombres reales en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ustedes pueden dar de alta un correo cualquiera, o sea, que sí esté habilitado obviamente, ¿no? O sea, puede ser un nombre cualquiera, o sea, o anónimo, o sea, eso no pasa nada, no implica ningún impedimento para brindar la respuesta a la solicitud de información, ¿sí? Y una vez, o sea, teniendo esta recomendación, o sea, por ejemplo, ahí no se testaría, porque lo ideal sería que las personas que hacen solicitudes no incorporen datos personales. No es necesario para atender la solicitud de información. Cuando es de acceso público. Cuando se trata de una solicitud de datos personales, ahí sí. Pero las solicitudes de datos personales no forman parte de la fuente de acceso público de cualquier persona, ¿sí? Esas sí tienen un tratamiento especial y no va a poder acceder a esa solicitud más que la autoridad y el titular de los datos de esa solicitud. En la respuesta, si hay una versión pública, pues cualquier persona la puede consultar. Entonces, ahí, o sea, la versión pública hay que cuidar que sí proteja la información personal o la que no se puede entregar, ¿no? Y traten de tomar medidas, o sea, hay veces que si bien se utilizan algunos programas informáticos para testar, hay que garantizar que no sea de fácil acceso, ¿no? O sea, que a lo mejor mediante una opción tecnológica pues ya revele la información personal, o si están tachando pues, con un plumón, asegurarse de que a trasluz, por ejemplo, no se pueda leer la información que se está queriendo ocultar. Como parte, bueno, veíamos que las personas que estén inconformes con una respuesta se pueden inconformar.
Pero ¿qué sucede si hay una resolución de un órgano garante, por ejemplo el ITAIP, que obliga a una de las autoridades a entregar dicha información? La ley prevé que la autoridad no se puede amparar, ¿sí? ¿Por qué? Porque son inatacables las resoluciones que emiten los órganos garantes. Si el órgano garante dice se tiene que entregar, instruye la entrega de la información, se tiene que hacer, o sea, la entrega. Ya si hay alguna situación de que no encuentran, o sea, la información como tal, o sea, ya se verá cada caso en particular, pero de entrada no se puede amparar ninguna autoridad por una resolución emitida por un órgano garante. Aquí también lo que sucede es que si hay en alguna entidad federativa un caso relevante que esté pendiente de resolverse por parte de un órgano garante local, el INAI puede ejercer su facultad de atracción. Así como lo tiene la Suprema Corte, también lo tiene el INAI. Y el único sujeto obligado que se puede amparar por una resolución del INAI es la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Eso únicamente puede ampararse cuando considere que la resolución emitida por el INAI vulnere la seguridad nacional. Y eso se lleva a cabo el trámite ante la Suprema Corte. Una persona que quiere interponer un recurso de revisión, que ya hemos visto, bueno, es el medio legal que tienen las personas para impugnar una respuesta, se puede presentar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si no, pueden acercarse con los órganos garantes correspondientes por algún medio de contacto o incluso ante la autoridad, y los plazos, como habíamos dicho, para interponerlo es máximo de 15 días hábiles. Ahora bien, lo más bonito del derecho, o sea, ¿cuál es la utilidad? La utilidad, primero, es que nos permite hacer efectivos otros derechos. Por eso se lo conoce el derecho de acceso a la información como un derecho llave, ¿sí? Permite abrir la puerta a otros derechos. Promueve la participación ciudadana, ¿no? Permite conocer y evaluar las decisiones y nos permite tomar mejores decisiones como personas. Hay distintos casos con los que me he topado a nivel nacional, o sea, sobre cómo han aprovechado el acceso a la información. Por ejemplo, muchas veces las personas dicen, sobre todo los que están atendiendo una respuesta, uy, otra vez pidieron una solicitud de información y ahora que quieren, y a ver eso y a ver aquello. O sea, hay muchas intenciones detrás de una solicitud de información, por supuesto, pero hay mucho esfuerzo que hacen los servidores públicos por poner a disposición información para la consulta de cualquier persona, pero también hay veces que pueden cambiar la vida de alguien con la respuesta que los servidores públicos emiten a través de su respuesta. Tal es el caso, como sucedió en el estado de Chiapas, ¿no? Hay una organización que se llama Artículo 19 que hizo un trabajo de acompañamiento con una comunidad indígena, y las comunidades generalmente están en situación de desventaja frente a muchos de nosotros que estamos aquí. Están en comunidades alejadas, tienen que llegar a una cabecera municipal para poder atenderse, y en esas comunidades a lo mejor para trasladarse a la cabecera municipal tienen que ocupar, o sea, tienen que pagar un pasaje de 35 pesos de ida, 35 pesos de regreso, estamos hablando de 70 pesos. 70 pesos para esa persona, o sea, a lo mejor es la comida de 2 días. A lo mejor. Entonces, en ese sentido, o sea, resulta ser que tenían un centro de salud cercano que era atendido por un personal médico que les pedía, o sea, colaboración para poder acercarse este médico a la comunidad, ¿no? Les pedía una cooperación comunitaria, quieren que vayan, necesito que hagan una cooperación de 20 pesos, por ejemplo, ¿no? 20 pesos por cada uno y yo voy. Pero no tengo medicamentos, vamos a suponer, ¿no? Entonces, hicieron una solicitud de información conociendo si habían viáticos destinados, ¿no? Para que el personal médico se pueda trasladar a la comunidad. Y si tenían un plan de abastecimiento de medicamentos, ¿no? O sea, frecuente o cada tanto se resurte, o cuál es el inventario de medicamentos que tiene ese centro de salud y demás. Y a partir de esa solicitud, lograron, ¿no?, que primero conocer que el personal médico tenía la posibilidad de obtener viáticos. O sea, por lo tanto, que la siguiente vez que el médico les decía hay que cooperar, pues ya la comunidad sabía, ¿sabes qué? No, o sea, tienes viáticos, pídelos por este lado.
y pudo tener acceso a medicinas para poder curar los distintos padecimientos porque era como muy limitado, ¿no? Entonces, en este sentido, pues esa respuesta, pues sí, mejoró la calidad de vida de las personas en ese sentido, pudiendo tener acceso a mejores condiciones de servicios de salud, y no tan solo en esa comunidad, sino que en otras 4 comunidades también pudieron tener, o sea, esos beneficios, ¿no? Entonces, la verdad que sí puede ser que una respuesta cambie la vida de una persona. Me contaban alguna vez en otra entidad federativa que en el plan municipal de desarrollo se había establecido un programa de pavimentación por determinadas zonas. Entonces había una señora que estaba preocupada porque ya iba a concluir el periodo, ¿no?, de mandato, y no habían pavimentado su calle. Hizo una solicitud de información queriendo conocer los motivos por los cuales no habían asfaltado su calle y cuándo estaba cuándo estaba programado que se pavimentara. Y me dijeron que nunca recibió la solicitud de información, pero que a los 15 días ya estaban pavimentando la calle, ¿no? Y otra, ¿no?, es un préstamo, una persona en otra entidad federativa que hizo acceder a un préstamo hipotecario para poder comprar una propiedad en el centro de la ciudad, y la persona que le atendió en el trámite, que era, o sea, una institución pública, le dijo: si cumples con los requisitos, sí te puedo dar el préstamo, ¿no? Te lo autorizo siempre y cuando, o sea, compres en una colonia que estaba muy alejada del centro, ¿no? Muy alejada. Y aparte no tan solo estaba alejada, sino que estaba en una zona muy insegura. Estaba prácticamente deshabitada. Y la persona dijo: no, pues es que no quiero ir a vivir ahí. Y él le dijo: pues es que lo que te vamos a dar solamente te va a alcanzar para que te vayas a vivir ahí y no en otro lado. Entonces la persona agarró y dijo: no, pues no, mejor no lo saco. Y resultó ser que se escapó con alguien que sí sabía acerca de este derecho, le comentó la situación y dijo: vamos a hacer una solicitud de información. Era una autoridad del ámbito federal, le hicieron la solicitud de información, lo recibieron a nivel central, y a nivel central le respondieron que no había ningún fundamento legal que permitiera a esa autoridad condicionar el lugar de adquisición de la vivienda y de la propiedad. Con esa respuesta, la persona se animó a solicitar nuevamente el préstamo, y cuando le volvió a decir el funcionario que lo estaba atendiendo, le dijo: es que aquí dice que no me puedes condicionar. Y pues no le quedó de otra que otorgarle el préstamo. Y pudo comprar la casa donde él quiso y no donde le estaba diciendo la autoridad. O sea, hay muchísimos ejemplos, ¿no? O sea, pueden ser ejemplos muy cercanos, o sea, otros muy lejanos, pero lo que sí, por ejemplo, detrás de cada respuesta se puede estar cambiando la vida de una persona, mejorando las condiciones de vida de una comunidad, o sea, mejores condiciones para todos, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque la información genera conocimiento, y ese conocimiento permite incluso colaborar. Muchas veces me ha tocado ver desde la sociedad que hay intención de colaborar con las autoridades. Oye, es que veo que aquí no tienes presupuesto para esto, pero escuché en la radio que la federación sí está otorgando. ¿Por qué? O sea, no vamos a pedirlo, porque también desde los municipios muchas veces ni siquiera tienen conocimiento de que se están dando determinados apoyos de los cuales pueden pedirlo, ¿no? Y, por ejemplo, algún apoyo para restaurar flotas pesqueras, o algún apoyo, o sea, en materia de que beneficie el sector agrícola, y así sucesivamente. De esa manera, pues ellos pueden tener como una actitud colaborativa. O sea, ¿qué necesitas? ¿Cómo apoyamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Vamos a tratar de lograr captar esos recursos que el Estado no está que el municipio no está recibiendo porque no teníamos el conocimiento de. Tal es el caso, por ejemplo, en el municipio de Loreto, en algún momento me han comentado que la Zagarpa tenía un apoyo destinado para ese municipio, pero nadie en el municipio, ni en los habitantes, nadie sabía que tenían acceso a esos apoyos. Y a la Zagarpa incluso se le hacía raro, qué raro que nadie pida este apoyo en este municipio, ¿no? Lo necesitan, o sea, lo primero que piensan es: no lo necesitan, pues vamos a retirarlo. Y el problema es que ellos no tenían el conocimiento de que tenían ese derecho, esa posibilidad. O sea, más bien, no, o sea, es algo que puede permitir, o sea, hay mucho interés de la sociedad, también por colaborar en los asuntos públicos, colaborar con las autoridades. Me ha tocado ver
o sea, más una actitud proactiva en el sentido colaborativa que una, pues, o sea, más que de señalamientos, ¿no? O sea, señalamientos con causas. Sí, estamos detectando esto, ¿cómo apoyamos en esto, ¿no? Y bueno, eso es básicamente, o sea, la parte de sensibilización que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy acerca de la importancia de estos derechos. Aquí están mis datos, o sea, bueno, están los datos de contacto ante el INAI, cualquier cosa, se pueden comunicar al 01800-835-4324 para recibir alguna asesoría especializada. Les comparto también cualquier cosa, mi teléfono, o sea, del INAI es 55 5004 2400, extensión 2117. Yo sé que a lo mejor no toman el dato, pero si no, pues, o sea, podemos ver, si llaman al INAI y dicen, oye, quiero hablar con Soledad Rodrigo, que estuvo dando el taller, pues seguramente podrán pasarlo sin ningún problema. Y bueno, por mi parte eso es todo, les agradezco muchísimo que me hayan estado escuchando. Cualquier duda estamos a su disposición y esperamos que haya sido de mucha utilidad el conocimiento compartido con ustedes el día de hoy. Gracias. Agradecemos la participación de María Soledad Rodrigo, que nos ha dado este importante tema. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, duda que realizar? No, ya nadie. Muy bien. Vamos a proceder a la entrega del reconocimiento a nuestra brillante expositora y daré lectura al documento que se le entrega. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California otorga el presente reconocimiento a María Soledad Rodrigo, asesora del Centro de Atención a la Sociedad del INAI, por haber impartido la capacitación Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales realizada en la ciudad de Rosarito, Baja California, en el marco de la Caravana por la Transparencia 2019, y firman los 3 comisionados del Pleno del Instituto de Transparencia de Baja California. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Y un aplauso también para ustedes que estuvieron aquí Bueno, y por último, a la licenciada María Soledad Rodrigo, quiero agradecerle por impartir este valioso e importante taller a usted y a la dependencia que representa al INAI. Y también quiero agradecer al ITAIP Baja California por permitirnos y considerarnos en establecer estos talleres aquí en Rosarito, a nombre del 8º Honorable Ayuntamiento de Playas de Rosarito, que encabeza nuestra presidenta Celi Brown Figueredo. Muchas gracias, y a todos los aquí presentes, titulares de diferentes dependencias paramunicipales, así como el gobierno central. Muchísimas gracias. Gracias.